En el episodio, ¿qué episodio este? 622 de Hilando Fino Daily, os voy a hablar de los podcasts que escucho actualmente, tanto de deporte como de no deporte, en este año 2020. Bueno, esto lo estoy grabando a 28 de noviembre y bueno, y esto pues cambiará en el futuro. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 622 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es domingo y hoy es 29 de noviembre de 2020 y sí, estoy grabando esto en domingo, porque esta tarde pues tenía un rato, estaba en casa, además estaba solo en casa, como en la peli y me apetecía grabar y de hecho creo que voy a echar un buen rato hoy de micro porque no, este episodio creo que me va a dar para más de 15-20 minutos. A ver, voy a un momento, escucharé ahora mismo un ruido un tanto extraño, un golpe por aquí. Un momento. Estoy colocando aquí bien el micro porque como voy a estar un rato hablando, tampoco quiero que esté incómodo. Vale, ya estamos. Bueno, hace un tiempo, en junio, hice un episodio como este donde pues repasaba los podcasts que escuchaba, ¿no? Que escuchaba y que a mí, sinceramente, son episodios que cuando escucho a otros presentadores de podcast, pues me gusta saber lo que oyen, sobre todo si son gente que en cierto modo es afín a mí, pues bueno, me gusta conocerlo y creo que puede ser interesante que cada cierto tiempo vaya trayéndolo aquí al podcast. Antes, pues os recuerdo que el viernes pasado, hace 2 días, publicamos el episodio 149 de Triatlón y otras drogas, donde Edu y yo hablamos con Pablo Pérez Mata. Estuvimos hablando de ciclismo, de cómo transformar un triatleta en ciclista. Evidentemente estábamos personificándonos en Javi Romo, que Pablo, pues ha sido el que lo ha preparado. Y bueno, y hablamos de más cosas, extendemos la entrevista y la charla a otros muchos temas. Y bueno, os recomiendo que la escuchéis porque el feedback que nos ha llegado es bastante bueno y creo que fue bastante interesante. Bueno, voy a comenzar con este repaso. Creo que es sencillo saber o conocer los gustos de una persona simplemente mirando sus podcasts, ¿no? Los podcasts que escuchan, ¿no? Sus podcasters, ¿no? Como se suele decir. Va a ver sus gustos, va a ver de qué pecojea, incluso de qué ideología puede llegar a ser, ¿no? Si le gusta la religión, si no, si le gusta un tipo de contenido de carácter político de un color, de otro. Bueno, en definitiva va a saber mucho de esa persona. Es como cuando mira la basura, ¿no? Eso lo escucho en alguna ocasión, no sé dónde, que si tú quieres conocer a una persona, pues simplemente abre el cubo de la basura donde tira todos los desperdicios y va a conocer muchas cosas de la vida de esa persona, ¿no? Bueno, voy a comenzar. Mis podcasts los estoy escuchando ahora mismo en 3 plataformas en 3 plataformas, sino principalmente. En iVoox, en Apple Podcast y en Overcast, ¿vale? En esas 3 plataformas. Para cada plataforma cada contenido lo meto en una plataforma y ahora actualmente los podcasts que escucho pues se podría decir que se reparten entre podcasts de deporte o de entrenamiento, de todo lo relacionado con el entrenamiento básicamente, donde puedo meter también nutrición y esos temas. Otro tipo de podcast que me gusta mucho escuchar, que son podcasts de viajes, de nomadismo, de gente que vive viajando y trabaja siendo nómada, ¿no? No teniendo un lugar fijo de residencia. Otro grupo de podcasts que podríamos denominarlos de economía e inversiones. Y el último tipo de podcast, pues que son tecnología, ¿no? A mí me gusta mucho la tecnología y sería el tercer tipo de podcast que escucho. Bueno, y podríamos también meter otra categoría que podría ser, pues quizás marketing y negocios digitales, a lo mejor, por todo
el tema de mi página web y de mi negocio a través de internet. Entonces, bueno, pues yo creo que podría ser otra pata, ¿no?, de esa mesa que forman todos los podcasts que escucho, marketing y de negocio online podríamos denominarlo. No le he puesto en la escaleta y creo que, así hablando con vosotros, pues creo que otro de los de esos contenidos que escucho frecuentemente. Bueno, voy a empezar comentándolos los podcasts que escucho en iVoox y voy a hacer un pequeño comentario sobre cada uno, si es que lo considero oportuno. Ahí en iVoox escucho prácticamente no, y sin el prácticamente, todos los podcasts relacionados con el deporte. Ahí meto podcast de entrenamiento, podcast de nutrición, podcast de, no sé, algún podcast de técnica de carrera o algún daily que escucho de algún otro creador de contenido relacionado con la carrera a pie o con el ciclismo, podcast exactamente también de ciclismo, y bueno, y por ahí hay alguno que sería algún off topic de este tema, pero bueno, que también lo meto ahí en iVoox, pues porque es la plataforma que me da la posibilidad de comentar, ¿no? Cuando quiero comentar algo, pues en iVoox es muy fácil lanzar un comentario a ese podcast y bueno, y que se ha contestado y eso, cosa que es más complicado, bueno, que no se puede hacer en Overcast, que es la otra plataforma que escucho, y en Podcast en Apple Podcast tampoco. Bueno, vamos a empezar con la retahíla. Haciendo este episodio, a la escaleta de este episodio, me he dado cuenta que escucho muchos podcasts, que escucho muchísimos, que tengo muchísimos, no sé cuántos saldrán, pero son más de 30, no, y más de 40 posiblemente, y la verdad que son demasiados. Todos no los llevo al día, evidentemente, pero sí que voy escuchando de uno y de otro un poco saltando, ¿no?, de un sitio para otro. Bueno, vamos a empezar ya de una vez que no arranco. El primer podcast que he puesto aquí no los voy a clasificar por orden de importancia ni nada, simplemente lo he ido pillando de la plataforma, de la aplicación y lo he ido tirando aquí a la escaleta, así que tampoco penséis que esto va por orden de importancia, ni de lo que a mí me guste más, ni nada. Bueno, el primer podcast se llama El Habituallamiento. Es un podcast bastante reciente que habla sobre ciclismo, sobre entrenamiento, pero sobre todo relacionado con el mundo del ciclismo. La gente que lo presenta, pues es todo el grupo de entrenamiento de Javi Sola, de Training for All, creo que es su empresa, y todo, bueno, algunos entrenadores más que están ahí relacionados con él. Ahora mismo no recuerdo el nombre de todos, pero bueno, es un podcast que sinceramente he escuchado solamente una parte de la entrevista que le hicieron ahora no me acuerdo, a un fisiólogo bastante importante de la Universidad Europea de Madrid, no me acuerdo ahora del nombre. He escuchado solo una parte de esa entrevista, no he escuchado más episodios de ellos porque llevan solo 3 o 4, pero bueno, lo tengo ahí porque sé que van a hacer episodios que seguramente serán interesantes, así que se llama El Habituallamiento. El siguiente podcast que escucho, que os he puesto no que escucho, sino que he puesto para comentarlo, sería el de Fitness Revolucionario. Creo que no hace falta añadir más nada de este podcast. Siguiente podcast que no escucho, sino que lo tengo ahí, es Triatlón y otras drogas. Lo tengo para ver que se van subiendo los episodios bien y ya está. No escucho mi propio podcast, no soy tan egocéntrico, entonces ya tengo bastante con editarlo, así que no lo escucho. Pero bueno, también lo tengo ahí, entonces lo he apuntado como otro de los podcasts que tengo en iVoox. El siguiente programa, voy a ir alternando programa y podcast porque me cuesta trabajo decir podcast, ¿vale? Entonces meteré programa también de forma aleatoria. El siguiente programa sería el de Pedro Moya, Diario Runner. Un podcast, como él dice, casi diario, que últimamente está grabando algo menos. Supongo que también estará bastante liado. Y bueno, lo tengo ahí. Últimamente también lo escucho algo menos. Voy escuchando algún episodio según el título, pero bueno, al principio sobre todo sí que lo escuchaba bastante. Ahora pues lo escucho algo menos. Pero lo tengo ahí porque, bueno, pues de vez en cuando sí que me voy escuchando alguno de sus episodios. Siguiente podcast, A la cola del pelotón. Este es mi podcast favorito sobre ciclismo. En algunas ocasiones pues no estoy muy de acuerdo con las opiniones que se vierten ahí, en otras ocasiones sí, pero no por ello dejo de escucharlo porque me gustan mucho los presentadores, las confrontaciones que montan y todo ese tipo de cosas. Os lo recomiendo mucho, sobre todo en época de ciclismo, A la cola del pelotón. Siguiente podcast, Efecto Dorsal, un podcast que sinceramente lo he escuchado poco, pero lo tengo ahí porque también es un podcast de estos casi diario, no es diario, pero sí que
Pablo Docal publica con cierta frecuencia y habla sobre pues ciclismo, triatlón, biomecánica, un podcast me parece que bastante interesante. Siguiente podcast, Hijos de la Resistencia, el programa de Rubén Espinosa. Bueno, pues ya bastante joven el podcast, pero bastante joven, creo que ya tiene un año, pero bueno, un podcast yo diría que de los más escuchados y de los que más aportan dentro del mundo de los deportes de resistencia. Lo recomiendo muchísimo. Ciclismo evolutivo, siguiente programa, el podcast de Manu Sola, enfocado principalmente al ciclismo y a una concepción y una visión muy evolutiva, muy, entre comillas, simplista de lo que es el entrenamiento. Es decir, para entrenar bien hay que hacer sota, caballo y rey, y es lo que defiende Manu en su programa. Luego lo complica bastante en algunos episodios, hablando de muchos temas muy variados, pero la base es esa, y un programa que también os recomiendo muchísimo escuchar. Vale, siguiente, Emotion Me. Emotion Me es un podcast pues que empezó con entrevistas, hablando de emprendimiento, incluso de política y ese tipo de cosas. Algunos temas psicológicos también, de estoicismo lo bastante. Últimamente un podcast que habla sobre todo de psicología. Me gusta bastante, escucho casi todos sus episodios y también lo recomiendo mucho, el podcast de Pedro Vivar. Vale, siguiente, bueno, este es uno de los off topics que os he comentado. El ocaso de Roma. Diréis, ¿qué pinta aquí el ocaso de Roma, un podcast de historia? Pues bueno, porque a mí de vez en cuando me da por escuchar cosas de historia, así que este pues un podcast que habla sobre eso, sobre el ocaso de Roma. No habla de la plenitud o de ¿qué es lo contrario de ocaso? Lo contrario de ocaso no sé ahora lo que es, pero bueno, el periodo de máxima plenitud de Roma no habla aquí en este podcast, sino que habla de la decadencia, ¿no? Bueno, siguiente podcast, otro podcast que comenta temas sobre emprendimiento, temas de deporte también, pero sobre todo también de mentalidad y de desarrollo personal, podríamos denominarlo. Ethos Podcast, Ethos Podcast se escribe con H intercalada entre la T y la O, ¿vale? Ethos Podcast. Un programa me parece bastante interesante, no me pierdo ningún episodio, lo publican los sábados, son episodios de en torno a 1 hora y la verdad que no me pierdo ninguno. Casi siempre la salida de correr de los domingos escuchando el programa de Ethos Podcast. Más cosas. El sello ciclista. Os tengo que reconocer que de este podcast no he escuchado nada, pero lo tenía ahí y tampoco quería estar borrando podcasts que no escuchara, pero lo tenía ahí y este chaval tiene un canal de YouTube que me gusta para algunas noticias de ciclismo, pues enterarme y tal, y bueno, y lo tengo ahí. Bueno, sí, creo que he escuchado una entrevista, mentira, o estoy engañando. Escuché la entrevista al entrenador de Richard Carapaz, que lo entrevistó este chaval. Así que nada, sí que he escuchado, estaba engañando. Venga, siguiente programa, AudioFit. AudioFit es otro de los clásicos. Últimamente lo tengo bastante desconectado, no estoy escuchando prácticamente nada de AudioFit, los marco como leídos, pero bueno, sí que en el pasado sí que he escuchado algunas entrevistas que me han parecido bastante interesantes y lo tengo ahí por si publican algo que por el título me puede interesar. Y el último podcast de los que he añadido es el podcast donde me entrevistaron los hermanos Ballesteros, los Ballesteros Brothers, como les digo yo, y el podcast se llama Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Además que creo que será el próximo episodio, no lo sé, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero han entrevistado también a Edu Vela, a mi compañero en triatlón y otra droga, así que pues escucharé también esa entrevista. Y bueno, hago un pequeño parón para comentaros que tenéis la posibilidad, no hago Black Friday ni historias de estas, pero sí que en esta semana de donde todo el mundo está haciendo ofertas, pues yo os dejo mi link para suscribiros a Irando Fino Pro para todo el año, por tan solo 60 euros. No es una oferta puntual de esta semana, una oferta que está permanente, es decir, siempre podréis suscribiros a la cuota anual por 60 euros y tendréis acceso a todo el contenido durante un año, el contenido pasado y el que vaya a publicar en el futuro. Pues contenido como el curso de pliometría, el curso de natación que ya hicimos, todos los cursos que estamos sacando sobre nutrición y bueno, creo que el contenido es bastante interesante y por 5 míseros euros al mes, creo que os sale por la cuota anual, yo creo que está muy bien.
Bueno, cerramos la puerta y a la vez cerramos ya el iVoox y nos vamos a la siguiente plataforma. Aquí sí que tengo yo manteca para contaros. Apple Podcast tengo, bueno, pues no lo voy a contar porque queda muy feo estar contando aquí en directo, pero tengo mucho y voy a intentar ir rápido. Os voy a avisar ya que el podcast se me va a ir de tiempo, ¿vale? Llevo 14 minutos y se me va a ir, estimo que media hora de podcast. Pero bueno, no quiero parar y lo voy a hacer del tirón. Bueno, Apple Podcast, ¿qué tengo aquí? Pues aquí mezclo curiosidades, curiosidades no, podcast sobre curiosidades, sobre temas bastante eclécticos. También meto temas de nomadismo digital, de emprendimiento, de marketing, inversiones bastante. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Os voy a ir comentando todos los que tengo. Primero de ellos, Alfa Positivo. Alfa Positivo es un podcast sobre inversiones. Un podcast que lo he descubierto hace poco y la verdad que estoy bastante enganchado a todos los episodios, no me pierdo ninguno. Siguiente podcast, Bitcoin en español. Y es que últimamente me está dando por ver temas de Bitcoin, no porque ahora mismo esté el Bitcoin por las nubes, que ya está empezando a caer otra vez, sino porque ya hace tiempo que tenía interés en estas cosas y bueno, son olas a las cuales me gustaría subirme y no quiero quedarme rezagado. Entonces, pues bueno, pues me gusta aprender de todo lo que está en boca de todo el mundo y bueno, y esto es otra de las cosas que, no sé, mi curiosidad me empuja a investigar. Bueno, siguiente podcast. ¿Cómo traviajar? Este podcast es un podcast que hace Íñigo Mendía, del podcast. Tiene otro podcast que no me acuerdo ahora. Creo que también está por ahí. Os lo diré ahora a lo largo de este propio episodio. Bueno, la verdad es que Íñigo es un hombre que vive en una furgoneta y me gusta mucho los podcasts que hace. Y aquí, pues, en este podcast habla de cómo trabajar mientras viaja en su furgoneta y cómo lo hace él para ganarse la vida. Me gusta bastante y es bastante inspirador. Siguiente programa, Emprende Aprendiendo. Este es un podcast bastante importante y bueno, pues habla precisamente de eso, de entrevistas principalmente a emprendedores que han tenido mucho éxito y bueno, y ahí pues se van contando su historia. Escucho bastantes episodios, no lo escucho todo, escucho sobre todo en función del entrevistado que van trayendo. Siguiente podcast, Finect Talks. Este podcast es otro podcast de inversiones. Habla entrevistan a gente que lleva fondos de inversión, hablan de economía y ese tipo de cosas. Si estáis interesados, pues es un podcast bastante interesante de ese tema, igual que el siguiente, Iceberg de Valor. Pues otro podcast que habla también de inversiones que me está gustando últimamente hablar sobre todas estas cosas. Siguiente programa. Eso que había escuchado, no sé si lo había escuchado, ha sido mi Alexa que se ha puesto a hablarme. Siguiente podcast. Kaizen o Kaizen, no sé cómo se dice. Bueno, Kaizen. Este podcast es un podcast que os recomiendo muchísimo. Estoy súper enganchado porque es un podcast donde su creador, pues Jaime Rodríguez de Santiago, creo que es de Santiago, no sé si es el siguiente apellido, creo que sí. Bueno, Jaime Rodríguez habla sobre un montonazo de temas muy diversos, temas de psicología, de temas de desarrollo personal, temas de productividad. Bueno, toca un montonazo de temas y a mí me está gustando muchísimo. Un podcast que aparte tiene una voz bastante tranquilizadora y yo lo suelo escuchar por las tardes cuando yo estaba un rato tranquilo y escuchando otra cosa diferente, pues lo suelo escuchar. Os lo recomiendo muchísimo. Kaizen. Siguiente podcast, Libertad Inmobiliaria. Bueno, este podcast publica con poca frecuencia, habla sobre inversiones inmobiliarias. Ya os digo, estos temas me están gustando y los tengo ahí para ir viendo cosillas. Siguiente programa, Lo que tú digas. Lo que tú digas es un podcast de entrevistas que lo descubrí a raíz de una entrevista que le hizo Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario a su presentador, a Alex Fidalgo. Y bueno, no voy a decir que he escuchado muchas entrevistas, habré escuchado una o dos, pero bueno, lo tengo ahí por si quiero de vez en cuando echarle una oreja. Siguiente, Lunatic Coin, otro podcast sobre Bitcoin, uno de los mejores en habla hispana.
Marketing online, siguiente programa. Bueno, este es un clásico, no lo escucho prácticamente nada, pero lo tengo ahí porque algún episodio puede ser que en algún momento me interese escuchar. Un podcast, el mejor podcast posiblemente que haya sobre marketing y negocio en Internet. Más episodios, más podcast. Nómada Digital. Este otro podcast es muy parecido al de cómo viajar que os comenté anteriormente. Y bueno, este podcast lo que habla principalmente pues de negocios digitales, de viajes y de cómo su creador, Carles, que es su creador, no recuerdo ahora el apellido, perdonadme, pues trabaja y lleva negocios online. Open Startups, este es el siguiente programa. Este programa es un programa que lo genera la gente de Minimalist, en una marca de ropa minimalista, y entrevistan a otras empresas que han tenido éxito, sobre todo empresas que trabajan utilizando pues lo que podemos denominar, iba a decir nuevas tecnologías, pero es que no me gusta ese término, pero bueno, sí que pues están metidos en el mundo de Internet, de la publicidad y de todo ese tipo de cosas, y sobre todo nuevas empresas de nueva creación que han crecido desde la nada, ¿no? Y bueno, y tienen mucho éxito ahora. Es un podcast que a mí también me gusta bastante, si no, no lo tendría, evidentemente. Venga, siguiente programa, Pau Ninja. Pau Ninja es un chaval, creo que este hombre tenía 30 tacos. Es otro nómada digital de estos que os estoy comentando, que vive por ahí por Europa, ahora está en Tallinn, en Estonia, y nos cuenta sus peripecias allí. Se autodenomina multipotencial, así que es un tío que le gustan muchas cosas y nos va contando sus movidas con bastante gracia. A mí me gusta bastante. Bueno, siguiente programa, joder. Perspectiva. Este podcast creo que publicó su último episodio la semana pasada. Es un podcast donde David Isasi, que es su creador, pues hace análisis de diferentes empresas. Pues a lo mejor pilla, no sé, Coca-Cola y analiza esa empresa, analiza su historia, cómo ha llegado hasta donde está, cuáles son sus perspectivas de futuro y ese tipo de cosas. Un podcast, no sé, lo veo bastante interesante para ver cómo funciona este tipo de mundillo de lo que son las grandes empresas. Otro podcast muy interesante, Píldoras del Conocimiento. Este otro podcast que mezcla emprendimiento, negocios, mezcla también marketing, mezcla inversiones, un podcast también de ese tipo de temática que es muy conocido y tiene bastante éxito. Siguiente, Plug and Drive. Este podcast es un podcast sobre coches eléctricos y movilidad eléctrica. Creo que el carro de la movilidad eléctrica o todos los carros que al fin y al cabo antes o después nos vamos a subir todos, y bueno, yo quiero que me pille preparado. Y como soy un culo inquieto, pues me gusta ir escuchando cosas sobre movilidad eléctrica. Venga, otro más. Promo Podcast. Este podcast es un podcast que hace Milcar Daily, un podcaster de aquí de Murcia, que uno de los mejores podcasters de España, y habla, pues es un metapodcast, ¿no? Lo que se denomina un podcast que habla sobre podcasting. Así que pues si os estáis metidos en este mundillo de crear podcast, pues os puede interesar, si no, lo dudo. Proyecto Macintosh, mejor dicho. Pues un podcast sobre el Mac, sobre el ordenador por excelencia de la marca Apple. Si os gustan los Apple y si os gustan los Mac, pues este programa os puede interesar. Venga, más episodios, más programas. Triatlón y otras drogas. De nuevo lo tengo aquí para ver que todo va subiendo bien. Tu dinero nunca duerme. Este otro podcast sobre inversiones. Ese también lo tengo aquí. No lo escucho mucho, pero sí que lo tengo ahí por si alguna vez me interesa. Un podcast sobre Bitcoin. Tercer podcast que he comentado sobre Bitcoin. La verdad que es muy largo y no me gusta tanto como los anteriores. Lo tengo, pero tampoco lo escucho demasiado. Pero no quería quitarlo por no escucharlo, sino que quería pues traeros todo lo que estoy escuchando para que también un poco pues sepáis por dónde van los tiros en mi vida últimamente. Más podcast. Una vida a tu medida. Este podcast creo que ya lo comenté cuando hice el otro episodio, que ya lo estaba escuchando, un podcast muy muy largo. Las entrevistas pueden ser de 3, 4, 5, creo que ha tenido entrevistas hasta de 7 horas. Claro, pues hay que escucharlo por veces. Y lo interesante es que
¿vale? He tenido un pequeño parón porque ha venido gente a casa y a lo mejor escuché algo de fondo, pero bueno, no sé por dónde me he quedado, la verdad. Vosotros no habéis escuchado ningún tipo de interrupción, pero sí que la he tenido, además de 5 o 6 minutos. Bueno, creo que sé por dónde voy, espero que el corte no se haya sido muy brusco. A ver, siguiente podcast. Value School. Value School es un podcast también de inversiones donde se hacen bastantes entrevistas a personas, ¿vale? Personas relacionadas con este mundillo. Y me quedan ya solo dos dentro de Apple Podcast. Uno de ellos es Viajando Simple, que es un podcast sobre viajes, que es del mismo creador de Cómo Traviajar. Y el último de los podcasts que quería comentaros es el podcast de Weekly, otro podcast. Este podcast es de pago, podcast premium de Emilcar, ¿vale? Un podcast sobre tecnología, sobre Apple, productividad, y también habla, entre comillas, de podcasting, ¿vale? Y sin entre comillas, habla de podcasting, no sé por qué he dicho entre comillas. Vale, y vamos con la última de las plataformas, que es Overcast. Overcast es donde escucho todos los podcasts de tecnología, lo intento agrupar ahí para tenerlos, bueno, pues separados del resto. A ver, voy a borrar aquí uno que este no estaba. Vale, primero de ellos, Apps Mac, el podcast. Este es un podcast bastante largo sobre entrevistas también, y bueno, un podcast que habla de diferentes temas relacionados con la tecnología. Siguiente podcast, Directo al Mensaje. Este es un podcast que la verdad que lo escucho bastante poco, pero me parece la temática muy interesante. El presentador te enseña a crear mensajes y a dar, entre comillas, charlas. Y me parece bastante interesante, un podcast muy corto, semanal, y creo que puede ser, bueno, lo voy escuchando algunos episodios y me parece digno de escuchar. Siguiente podcast, Emilcar Daily, otro podcast de Emilcar, del autor que os he comentado antes, del podcaster que os he dicho, un podcast diario que habla sobre tecnología y sus peripecias con la tecnología. La manzana mordida, este podcast es un podcast sobre Apple. Mi eléctrico. Me estoy dando cuenta que el podcast que os he comentado antes tenía que haberlo metido aquí también, de movilidad eléctrica, porque Mi eléctrico, es otro podcast sobre coches eléctricos. Mixio es un podcast casi diario donde se mezcla tecnología con innovación, con noticias relacionadas con avances tecnológicos, pero de cualquier tipo, desde lanzamientos espaciales hasta telefonía, no sé. Es un podcast súper variado que a mí me gusta escuchar. Trending. Este podcast habla sobre... Este no es tecnología, no sé por qué está aquí, tiene que meterlo arriba en el otro apartado. Este habla sobre cosas de actualidad. Por eso se llama Trending, ¿no? Trending Topic, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues aquí varios presentadores pues comentan o dan su opinión sobre temas que están de radiante actualidad. Apps Mac en 8 minutos. Este es otro programa de tecnología, programa casi semanal, donde pues se habla de muchas aplicaciones para iPhone, de productos Mac y ese tipo de cosas. Cultura digital. Este es un podcast que últimamente no publica prácticamente nada y que lo voy a eliminar de mi lista porque básicamente ya no se escucha, ya no se graba, entonces pues quizá lo elimine. Es un podcast sobre pues justamente eso, cultura digital, de temas de tecnología y ese tipo de cosas. Loop Infinito. Este es otro podcast de Apple. Me estoy dando cuenta que tengo muchos podcasts que hablan de lo mismo y luego cuando hay una noticia de esa temática, pues al final se va repitiendo en cada uno de ellos. Entonces, pues quizá tendré que eliminar algunos, pero es que los escucho porque a lo mejor me gusta el enfoque que le da el presentador. No es asunto vuestro. Este es un podcast que tiene una edición buenísima, una presentación del mismo también que me gusta mucho, un podcast de Víctor Correal y bueno, y habla de cómo está echando a andar, no, de cómo ha echado a andar su negocio digital, que es una plataforma de documentales, de cine documental. Oficina 19. Este podcast habla de pues cómo montar tu oficina, de qué trucos puedes tener para tener tu oficina en casa y ese tipo de cosas. Un podcast que, no sé, yo pensaba que no daría para mucho porque, es decir, tener una oficina en casa, pues y del teletrabajo, ¿no? Básicamente habla de todo eso. Es fácil, pero bueno, te habla de muchos temas que que entre comillas te pueden ayudar. A mí me pueden ayudar porque yo en muchas ocasiones muchas horas las he hecho en casa trabajando. Y luego el último podcast es un podcast que no publica desde hace ya bastante tiempo, que se llama Sin Oficina y pues también habla de
pues de entrevistas sobre todo y de temáticas relacionadas con gente que trabaja sin oficina, es decir, gente que trabaja desde casa. Y estos son todos mis podcasts, son muchísimos, no lo he contado como os digo, pero son muchísimos. De hecho, este episodio se me ha quedado bastante largo, llevo ya media hora y como os digo, sabía que iba a ser muy bien a esta duración porque es que son muchísimos y creo que me voy a quitar unos cuantos porque hay que minimizar pues todo el ruido que nos llega, ¿no? Y creo que me voy a quitar algunos de ellos. Esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Espero que no haya sido muy pesado y oye, y si me dais consejos o si me dais pues ideas de algún otro podcast que creéis que por mi temática, es decir, por todas las temáticas que yo he comentado, algún podcast que no tengo y que podría interesarme, pues metérmelo en los comentarios de iVoox o por el grupo de Telegram, que bueno, que le echaré una oreja a ver si me puede interesar. Nada, esto es todo por hoy, que no es poco. Gracias por estar ahí, gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y nada, y como siempre volvemos pronto con otro episodio. Adiós.